¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Pregunta lo que tú quieras. No sé. Una pregunta, vamos. ¿De qué se tratan todos esos libros que están en la mesa? Todos esos libros tratan de la historia, de los personajes de la historia. Y qué bueno que esa inquietud les haya salido a ustedes, amables amigas y amigos de este espacio, porque siempre hay una discusión y un debate con relación a la historia, y si la historia la hace una persona, un individuo o aislado, o si la persona es el fruto de un conjunto de acciones de las personas, de los hombres y de las mujeres en una sociedad. Siempre los personajes más destacados de la historia son objeto de controversias y discusiones. Uno de esos personajes que ha influido mucho en la historia de América, de la región del Caribe y del mundo es Fidel Castro. Fidel Castro tomó el poder en Cuba después de un proceso llamado revolucionario que comenzó después de que en el año 1953 se produjo un ataque a un cuartel militar del ejército de Cuba que estaba en Santiago, en el oriente, Santiago de Cuba. El cuartel se llamaba Cuartel Moncada. Pero ya Fidel Castro era un personaje en la vida política cubana como dirigente estudiantil, primero en los años de 1940 a 1950, en ese decenio, y después ya como abogado que se hizo en la Universidad de La Habana. Participó posteriormente ya como abogado en el Partido Ortodoxo del Guado Chivano. La cuestión es el personaje Fidel Castro y qué papel desempeñó en la historia del mundo, de la humanidad, en este caso particular también de América y el Caribe. Un personaje visitado por muchos jefes de Estado y por muchos líderes mundiales hasta el último día de su vida. El Papa Francisco, por ejemplo, Vladimir Putin, el presidente de China, sí. Y hubo un presidente de los Estados Unidos que visitó Cuba, el primer presidente de los Estados Unidos en funciones que visita Cuba después de la Revolución Cubana, Barack Obama, que cuando llegó a La Habana no pudo verlo a Fidel Castro. Fidel Castro no lo recibió. Ya Fidel Castro naturalmente no era el jefe de Estado y el presidente de Cuba, era su hermano Raúl. Pero llamó mucho la atención de que ese encuentro personal no se produjera. Pues sobre Fidel Castro se ha hablado mucho y ha sido objeto de muchas controversias. Un tema particular es el que se refiere a que si fue un personaje inventado, que quién lo inventó. Y un periodista famoso en la época llamado Helbert Matthews, o Helbert L. Matthews, en un momento fue señalado o acusado por sectores conservadores de los Estados Unidos de haber inventado a Fidel Castro. Hay un libro de Anthony de Palma, que fue, creo, también periodista del New York Times, lo tenemos por aquí, este libro de Anthony de Palma, que trata precisamente el tema. Yo recuerdo en los años del decenio de los años 1960 al 70 y en los años 70, que se mencionaba todavía a Helbert Matthews. ¿Por qué se señalaba que Matthews había contribuido a ser la figura publicitariamente de Fidel Castro? En un programa anterior hablábamos de que Fidel Castro estuvo exilado en México
después que se le dio libertad en el año 1955, porque fue apresado después del ataque al cuartel Moncada del 26 de julio de 1953, que fue en protesta contra la nueva dictadura de Fulgencio Batista. Llega el 2 de diciembre del año 1956 con un grupo de combatientes, guerrilleros, se instalan en la Sierra Maestra, y en febrero del año siguiente, de 1957, Helmut Matthews, corresponsal del periódico New York Times, que ya era famoso Matthews, y un periódico como el New York Times, le hace a Fidel Castro una entrevista en Sierra Maestra, donde estaba su grupo guerrillero. Y eso es lo que lo da a conocer internacionalmente. Por eso es que se dice que Helmut Matthews lo inventó. Después publicó varios reportajes más sobre ese tema. Yo quiero destacar un detalle que yo descubrí y que me llevó a establecer una tesis que sostengo, de que el tipo de actividad guerrillera que desarrolló Fidel Castro en Sierra Maestra, que fue lo que 1957, el año entero, 1958, ya a finales de diciembre del 58, las guerrillas y otros movimientos insurgentes en Cuba habían triunfado. Y el 1 de enero ya huyó Fulgencio Batista, 7 días después llega Fidel Castro a La Habana. Yo creo que este libro, ¿Por quién doblan las campanas?, de Ernest Hemingway, quien lo lee puede llegar, si lo estudia bien y estudia la historia cubana, a la conclusión de que Fidel Castro se inspiró mucho en este tipo de combate de la Guerra Civil Española, porque no se refiere solo a la lucha en las ciudades específicamente, sino todo se desarrolla fundamentalmente en la sierra cercana a Madrid. Y ese tipo de presencia en esa sierra, los personajes, yo creo que Fidel Castro los estudió muy bien. Este libro, Por quién doblan las campanas, fue publicado a principios de los años 40 por Ernest Hemingway, un escritor famoso que fue el premio Nobel. Una vez antes de este libro había escrito El viejo y el mar, que está inspirado en Cuba, porque Hemingway tenía una casa en Cuba. Así que quienes quieran conocer detalles muy particulares y humanos de lo que fue la experiencia guerrillera de Fidel Castro, debe leerse ese libro, lo recomiendo. Así pues, este personaje se convierte en un héroe para el pueblo cubano en esos momentos. Después que toma el poder y que gobierna varios años, bueno, vienen las controversias, los que están a favor y en contra, pero era un héroe. Y a pesar de las diferencias como gobernante, la influencia que tuvo en el África, en varios países africanos, en el Medio Oriente, en América Latina, en la misma Europa, en un momento determinado, Fidel Castro fue un líder muy bien acogido por la juventud en Europa. Todo esto lo hizo una figura mundial. Hay otros personajes en la historia también que han influido o que la han analizado. Hay otros acontecimientos importantes de la historia que podríamos tratar en este y otros momentos. Por ejemplo, el tema del saqueo de Roma, el saco de Roma. Esta obra de Antonio Di Pietro parece una novela, pero en parte lo es y no lo es, porque se basa en datos históricos. Se refiere al saqueo de la ciudad de Roma del año 1527, cuando Carlos V
el rey de España, del Sacro Imperio Romano y del Imperio Español también era el rey, invadió con un grupo de mercenarios la ciudad de Roma y el Papa, en ese momento Clemente VII, tuvo que refugiarse en el Castel San Angelo, un lugar de refugio que existe en la ciudad de Roma. Maquiavelo, Nicola Maquiavelo, el Maquia, sobre él se han escrito muchos libros. Este, que lo hemos estudiado, lo hemos leído y estudiado desde hace unos años, de Mauricio Viroli, habla de Maquiavelo y se refiere también al saqueo de Roma del año 1527 y lo ubica en ese contexto histórico. Carlos V, el gran monarca español, que tomó disposiciones que afectaron lo que era el pueblo dominicano en formación durante la colonia española. Cuando ese personaje de la historia dominicana, uno de los primeros guerrilleros que aplicó las técnicas guerrilleras que todavía se conocen, que después se replicaron en las montañas de Bauruco, en Riquillo, Carlos V fue el monarca español que dispuso que se realizara el acuerdo con Enriquillo, que se había rebelado en contra de los maltratos de los colonialistas de la corona española o de los ciudadanos, digamos, llamémosle así, de España de la época. Ese es otro personaje importante de la historia. ¿Qué es lo más importante en la historia? El personaje, la gente que la produce junto con los personajes, los movimientos políticos, las agrupaciones, los intereses, los gremios, los empresarios de entonces, que no se llamaban necesariamente así, los que fueron después los industriales, los militares, el clero. Esos son de los temas que poco a poco vamos a seguir desarrollando aquí en estas conversaciones con ustedes y presentándoles tanto estas obras que ustedes han podido ver como algunos de esos libros que tenemos detrás, que hemos ido coleccionando poco a poco. Creo que es necesario que tanto los jóvenes como las personas de mayor edad estudien la historia y conozcan la historia, porque conociendo lo que pasó se puede entender el presente y se puede pensar en el futuro. Muchas gracias.